Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a tocar algunos tópicos del pensamiento político de Bolívar, teniendo como pretexto el discurso de Angostura, que fue el discurso con que se inaugura el Congreso, la misma ciudad de Angostura, el 15 de febrero de 1819, donde el libertador Simón Bolívar expresa un conjunto de ideas que irá desarrollando a través de proclamas, escritos, cartas y, valga la redundancia, otros discursos en su vida política. ¿Qué vamos a recordar de este discurso? Varias ideas para entrar, que sirva como introducción a, a todo lo que significa el pensamiento de Bolívar. Primero, en la primera parte, que llamo primera parte, encontramos que Bolívar hace un análisis de el papel que debe tener el gobernante en un régimen democrático. ¿En qué medida? En que no debe perpetuarse en el poder. Debe saber cuándo asumirlo, pero también cuándo entregar el poder al pueblo, que es el que se lo concede. Esa idea está presente. El pueblo es el soberano. Una de las grandes ideas de Rousseau, bueno, podemos decir que ahí está la influencia, pero eso lo vamos a ir tocando paso a paso. Dos, Bolívar también hace público, expresa su preocupación frente a lo que será el perpetuarse, como dije, del dirigente o del gobernante. ¿Cuál es el problema de perpetuarse en el poder? Voy a citar a Bolívar, donde sostiene lo problemático cuando la autoridad se mantiene en el poder es que el pueblo se acostumbra a obedecerle y él, el dirigente, se acostumbra a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía. Hermosas palabras. Nosotros que hemos tenido dirigentes en América del Sur que han intentado perpetuarse en el poder, peligro que le hace a la democracia a eso, porque uno de los principios de la democracia es el ser elegido y elegir, no perpetuarse. Yo a la posibilidad de ese recambio vital que le da vida al espacio público, político. Seguido, renglón seguido, Bolívar expresa lo que será su propuesta de constitución. Estábamos hablando de Venezuela. Ya se ha consolidado la independencia de Venezuela. Después del fracaso de la Primera y la Segunda República, ya Bolívar se siente sólido y puede hablar de una propuesta política que se ha logrado la independencia. Pero antes de la propuesta política, Bolívar hace un recordé, dice hermoso, que nos recuerda lo que dijo él en la carta a Jamaica, aquella hermosa carta que vamos a tocar en el próximo video. Y Bolívar nos recuerda varias cosas. Primero, que nuestra situación después de la independencia del Imperio Español se parece mucho a los de justamente vivió Europa Occidental después de la caída del Imperio Romano. Se fraccionó en secciones, aquí en repúblicas, en naciones nacientes. ¿Dónde está la gran diferencia? Mientras esos fraccionamientos terminaron volviendo al origen, implementando la idea de dónde venían, en caso de las nacientes repúblicas de Sudamérica no es posible eso. Hasta ahora estamos definiendo hacia dónde vamos, y eso tenía algo claro, porque nosotros nunca participamos en las decisiones administrativas, jurídicas y eclesiásticas. Nos recuerda Bolívar, con palabras casi textuales a la Carta de Jamaica, que nosotros no somos indios ni europeos, sino una mezcla entre estas dos
estas dos partes miembros. Y recuerden que aquí llama indios, aborígenes, a lo que en la Carta Jamaica llama dueños, titulares originarios de estas tierras. Continúa recordando que nosotros nunca participamos políticamente. Ese es un reclamo y a partir de ahí Bolívar va a extraer consecuencias más tarde de su propuesta. Nunca participamos políticamente. Todo lo dieron los españoles. Fuimos excluidos de los cargos. No sabíamos, nos convirtieron en ignorantes de la cosa pública. Por último, afirmando esta idea, mientras en otros imperios que conquistaron territorios se les daba la oportunidad para que esos mismos hombres dirigieran el lugar conquistado, acá fuimos excluidos. Nos mantuvieron en una pasividad absoluta que viola toda posibilidad de tener acceso al poder. Recuerden que eso es una reclamación que no hace Bolívar, sino que también hacen los mal llamados criollos. Se consideraban españoles nacidos en América y que por ser españoles, de padres españoles, tenían el derecho de participar políticamente, pero eran excluidos. El último punto es recordarnos que estos pueblos fueron sumidos a través de un yugo, de un triple yugo que él llama el yugo de la ignorancia, de la tiranía y del vicio. Esa idea se desprende de lo que se viene diciendo anteriormente. En este momento, Bolívar recuerda que hasta ahora, haciendo un análisis de las formas de gobierno que han llevado a que las sociedades se consoliden, la democracia es hermosa, bella, pero que no ha permitido consolidar, mantenerse y llegar a logros únicos, cosa que sí se ha hecho a través de otros ejemplos y nos recuerda, en este caso, a lo que será Esparta, Atenas, Roma. Pero lo vital aquí está en que Bolívar inicia en el siguiente punto a recordarnos su negativa, su posición contra el sistema federal. No porque el sistema federal sea malo, perverso. Creo que Bolívar elogia lo que se hizo en Estados Unidos, lo que se ha hecho en Inglaterra. Lo que deja claro Bolívar es que ese régimen federal, para el caso de la Nueva Granada y de Venezuela, conociendo su historia, conociendo la pasividad política en la que nos tuvieron los españoles, no tiene cabida. No produciría las bellas obras que producen Estados Unidos y Inglaterra, sino que nos llevaría a la esclavitud, a la destrucción, a las crisis intestinas y lo mejor, la pérdida de la libertad, que no hemos alcanzado, pero que sí estamos en camino a alcanzar, porque la independencia fue eso, abrir la puerta para el camino que nos permite alcanzar la libertad. En ese punto, Bolívar recuerda que hasta ahora Venezuela ha instaurado un gobierno federal donde tiene un poder judicial bueno, pero donde tiene una deficiencia que encuentra Bolívar. Tiene un poder ejecutivo dividido en tres, a un triunvirato. ¿Qué nos dice Bolívar? No permite ni la unidad, no permite la cohesión y justamente es más la muestra de una debilidad causada por el exceso de participación, por el tratar de instaurar una democracia excesiva en estas tierras frente a la cual no estábamos preparados todavía. Es ahí en donde
Bolívar llama a los congresistas y sosteniendo algo hermoso, sosteniendo uno de sus principios bellos. El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. No aquel que se adecua a una idea abstracta de justicia, de libertad, de Estado. Y aquí tenemos un primer principio de la vida política de Bolívar. Los regímenes, los sistemas políticos tienen que adecuarse al contexto sociohistórico, político, cultural, religioso de el lugar donde vamos a instaurar. Copiar por copiar es dañino, no garantiza la libertad prometida, sino todo lo contrario. Y un ejemplo de eso es que Bolívar nos recuerda lo que pasó en Atenas, cómo la democracia no consiguió nada. Pero nos recuerda lo que pasa en Esparta, Roma, Inglaterra y Francia. ¿Para qué? Para sostener que en estas tierras necesitamos un sistema mixto, ya lo llamo mixto. No es el extremo federalismo puro ni la extrema democracia pura, porque eso no funciona. Menos aquí. ¿Qué es lo que nos propone Bolívar? Voy a citarles para que vean. Es que es hermoso lo que nos dice Bolívar. Así pues, os recomiendo, representantes, el estudio de la Constitución británica, que es la que parece destinada a operar al mayor bien posible de los pueblos que la adoptan, pero por perfecta que sea, estoy muy lejos de proponernos su imitación servil. Cuando hablo de gobierno británico, recalca Bolívar, solo me refiero a lo que tiene que ver con el republicanismo. Y miren la pregunta. ¿Puede llamarse pura monarquía un sistema en el cual se reconoce la soberanía popular, la división y equilibrio de los poderes, la libertad civil, de conciencia, de imprenta y cuanto es sublime en la política? ¿Puede haber más libertad en ninguna especie de república? Porque es acusado de monarquía, claro. Es que eso es lo hermoso que recalca Bolívar. Que Inglaterra pudo coincidir una monarquía y una república, garantizando las libertades propias de un Estado moderno. ¿Qué nos propone Bolívar? No imitar, ojo, pero sí hacer como los ingleses. Vamos a tener un Congreso con dos cámaras, una Cámara de Representantes y un Senado. ¿Dónde está el toque de Bolívar? El Senado debe ser hereditario. Primero escogido por los congresistas y luego hereditario, para garantizar permanencia, independencia y, entre comillas, autonomía. Porque recuerden que para Bolívar el Senado debe estar en un punto intermedio entre el Ejecutivo y el pueblo. El pueblo es el soberano. El soberano, otro principio político de Bolívar que está presente. Y resulta que no solamente ese Senado debe ser hereditario, sino que debe ser la base del poder legislativo y por ejemplo la base de todo el gobierno. Debe ser un punto de equilibrio. El poder ejecutivo, nos dice Bolívar, exactamente, es otro de los principios. Pero aquí Bolívar juega algo. Debemos tener un poder ejecutivo fuerte que garantice la estabilidad, la unidad. Por eso Bolívar va a sostener que en vez de federalismo se debe tener un centralismo donde el Ejecutivo tenga poderes, más que en cualquier república liberal. Pero no porque quiera Bolívar ahora proponer una dictadura, emulando lo que hicieron los españoles. No, es para garantizar en las circunstancias actuales la seguridad interna,
la seguridad externa frente a invasiones o posibilidades de España de querer reconquistar y poder garantizar jurídicamente, política y socialmente las condiciones para instaurar y lograr una libertad. Porque la independencia no logra la libertad. La independencia abre el camino para construirla, y eso se construye con un poder ejecutivo fuerte. Nos hace recordar un poco a Hobbes. Pero Bolívar está pensando en cómo adecuar eso aquí a lo nuestro. Y un poder ejecutivo, unos tribunales que sean autónomos, independientes y que puedan justamente revisar y que de él puedan hacer un análisis de las leyes que emanan justamente en este caso el Parlamento. Aquí voy a una cosa. Bolívar está proponiendo división de los tres poderes. Como todo un buen liberal propone división de los tres poderes. Estas fueron las ideas que le encantaron a Santander. Estas fueron las ideas que inspiraron un tipo con pensamiento único, Bolívar, que no tiene nada que envidiarle a cualquier otro. Que hizo algo mejor, contextualizó, pensó las nacientes naciones de estas tierras bajo las ideas de Europa. Continúa Bolívar sosteniendo que el punto que sigue es justamente hacer una presentación de los tres poderes en Venezuela, donde Bolívar recalco, nos dice, le dice al Congreso, no aspiremos a lo imposible, no sea que por elevarnos sobre la región de la libertad desencadenemos en la región de la tiranía. De la libertad absoluta se desciende siempre al poder absoluto. En medio de estos términos es la suprema libertad social. Miren esto. Teorías abstractas son las que producen la perniciosa idea de libertad ilimitada. No diga que está diciendo Bolívar, es que está luchando contra aquellos que pretendían en su momento instaurar una democracia rígida, una república rígida, un contexto que ni siquiera sabía que era administrar políticamente. Como tal. Bueno, para continuar con estas ideas, Bolívar considera, repito, que se debe abogar por un centralismo, por un poder ejecutivo fuerte, como dije, que es el que va a garantizar y crear esas condiciones. De la misma manera, recordando la deuda adquirida por el pueblo haitiano cuando Bolívar salió derrotado de la Primera República Venezolana, el compromiso adquirido de luchar, garantizar la libertad de los esclavos. Pues aquí encontramos el reclamo justamente que hace Bolívar para que el Congreso apruebe la libertad de los esclavos. ¿Por qué? No solamente por el compromiso que se hizo políticamente 6, 7 años atrás, sino porque Bolívar da una justificación filosófica, política, jurídica. En una república donde reina la libertad, el imperio de la ley, no tiene cabida la esclavitud. No puede coexistir la libertad, el imperio y la ley con la esclavitud. No sabemos si le faltó fuerza, razones, argumentos, pero esa idea demoró en realizarse. Yo diría que demoró bastante. En Colombia ya después, a mitad del siglo XIX, fue que se hizo real esa idea. No puedo dejar de tocar que ya aquí Bolívar hace un llamado de una idea preciosa que está en consonancia con lo visto en la Carta de Jamaica, y es que Bolívar ya plantea la unión de la Nueva Granada y de Venezuela en un solo pueblo. Eso será realidad.
el mismo 1819, en un diciembre, justamente, se conformará lo que conocimos como la Gran Colombia, que estaba compuesta por la Nueva Granada, Venezuela, Panamá, que sea parte de la Nueva Granada, y justamente Quito, o lo que será más tarde conocido como Ecuador. No puedo dejar de comentar estas ideas sueltas, guías, de lo que llama Bolívar la característica fundamental del poder ejecutivo que propone. Sostiene Bolívar: cuando deseo atribuir al ejecutivo una suma de facultades superiores a las que antes usaba, no he deseado autorizar un déspota para que tiranice la república, sino impedir que el despotismo deliberante no sea la causa inmediata de un círculo de vicisitudes despóticas en que alternativamente la anarquía sea reemplazada por la oligarquía y por la monocracia. No estábamos preparados para un gobierno republicano como el que se pretendía, mucho menos democrático, sino que propuso algo alterno. Pero para terminar, quiero cerrar con unas bellas palabras con que Bolívar cierra su discurso en el Congreso. Dignaos, el Congreso nos dice, dignaos conceder a Venezuela un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad y la paz. Un gobierno que haga triunfar bajo el imperio de las leyes inexorables la igualdad y la libertad. Señores, empezad vuestras funciones. Yo he terminado las mías. Creo que ser hermoso no puede ser sin desconocer algo. Esto es el inicio de unas grandes ideas. El centro de la visión política de Bolívar está justamente en su negativa a aceptar el federalismo en estas tierras. No porque, repito lo que he dicho, no estábamos adecuados para tenerlas. Bolívar conocía muy bien la tradición. Bolívar conoció muy bien lo que pasó en Inglaterra, porque allá estuvo. En Francia y vivió. En Estados Unidos. Por lo que tiene claro es que una cosa es imitar y otra cosa es consolidar un sistema político que se adecue, porque aquí está la influencia de Montesquieu. El sistema debe responder a las necesidades culturales, políticas, sociales, económicas, religiosas de una sociedad. De lo contrario, no garantizaría la libertad. Pero también no podemos pasar por alto que Bolívar siempre pensó en la unidad, la consolidación de una nación fuerte que luchara y que no permitiera la intromisión de potencias extranjeras que nos quitaran lo valioso que tiene el ser humano, que es la libertad.